Vamos a tomar Hebreos capítulo 12. Alabado sea Cristo. Y pues aquí hay mucho que compartir el capítulo 12, pero vamos a hacer énfasis en unos versos. Alabado sea Cristo para siempre. Del verso, leámoslo el verso 4. Verso 4 dice: bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo y bendición de nuestras vidas, amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Tome su lugar, tenga la bondad. Gloria a Cristo. Este, hermano, es un camino de resistencia. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, los valientes. Y valiente no es aquel que se va a tomar toda una noche, que tiene 7 mujeres, que saca un cuchillo y desafía 4 a 5, que carga un revólver y se cree grande, se cree Superman. No, valiente es aquel que es capaz de enfrentar y decirle no al pecado. Ese es el valiente. El que le dice a Satanás, no. El que le dice a esta carne, no. El que le dice a la vanidad, no. El que renuncia a este mundo, ese es un valiente. Y esa es la parte, esa es la faceta de la iglesia en la cual a veces se torna como difícil, porque es ahí donde Dios nos prueba, donde Dios nos ve realmente hasta dónde podemos resistir. Es más, la Biblia dice que Dios nos permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Porque Dios nunca va a permitir que una tentación sobrepase nuestras fuerzas. Es más, el texto, volviéndonos un poquito atrás, dice: no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana. O sea, algo sobrenatural, no, sino que ha sido algo de acuerdo a la fuerza. Así que cuando hemos fallado, no es porque no podamos resistir, sino porque hemos sido cobardes y nos hemos dejado llevar por la tentación. Eso es cobardía. No porque no podamos resistir, porque para eso Dios nos ha dado un arma que se llama la oración, para clamar en el momento de crisis, en el momento de tentación, y pedirle auxilio. Y entonces el auxilio llega, la fortaleza llega. Así que este camino es un camino de resistencia, de perseverancia, de batalla, de pelea. Pablo dijo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está en reserva la corona de vida, no solamente para mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, hay una corona para usted, hay una bendición grande para usted, pero tenemos que luchar como Pablo. Tenemos que pelear la batalla. Dice, hay que echar mano de la vida eterna. Hermano, este camino sencillamente nos está mostrando que tenemos que pelear y echar mano, es decir, agarrarnos del manto del Señor. Si usted no se agarra del Señor, usted no puede solito. Nadie, ningún mortal, ningún pastor, ningún líder, ningún evangelista, ningún hombre, por mucho que ayune, podrá solito pelear esta batalla, porque no es capaz. Nadie. No importa los años que llevemos en el evangelio, 5, 30, 40, 50 años, si nos soltamos del Señor, creyendo que independientemente podemos vencer y luchar, estamos vencidos, estamos derrotados. Pero en ese camino hemos aprendido a depender del Señor y agarrarnos. Estamos agarrados. ¿Cuántos están agarrados? Estamos agarrados del Señor. Agarrados.
Y eso es lo que ha hecho que perseveremos, que persistamos. Hay hermanos que han tenido debilidades y se sienten incapaces de continuar, pero dice el hermano, es que yo creo que no puedo levantarme, pero yo me siento mal, le he fallado al Señor, me siento mal, no he podido orar como antes, quisiera ir a la iglesia, pero siento pena, siento vergüenza, siento tristeza porque le he fallado al Señor una y otra vez y yo quisiera, pero no puedo. Y entonces le digo yo, ¿usted cree que el Señor lo abandonó? Sí, yo creo que el Señor me ha abandonado, no lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque usted, ese miedo que siente, ese respeto que siente, ese sentimiento, es una señal de que el Espíritu Santo lo tiene agarrado, no lo ha soltado. No lo ha soltado. Ah, sí, pastor, sí, hermano, avance, levántese, porque no lo ha soltado el Señor. ¿Cuándo ha soltado el Señor una persona? Cuando la persona pierde el temor de Dios. Se cauteriza la conciencia y peca con libertad. Peca con liberalidad, no siente temor, no siente pena, no siente vergüenza. Se vuelve un blasfemo, pisotea la sangre de Cristo, entonces el Señor no puede estar ahí. Se apartó como se apartó del rey Saúl. Porque el rey Saúl comenzó a jugar con el pecado y no escuchó al Señor, ignoró la voz del Espíritu, entonces el Señor lo abandonó. Y Sansón también, en el momento que el Señor le estaba hablando a través de sus padres, en muchas ocasiones él no hizo caso omiso y siguió jugando con Dalila, y entonces el Espíritu se apartó y él no se dio cuenta cuando se apartó el Espíritu. Y como si nada, dijo, esta vez saldré como los demás. Entonces, cuando la persona está ya, que Dios lo abandonó, lo soltó, es cuando no siente ya miedo de nada. Adultera con libertad, fuma, bebe, se emborracha, ya no le da nada mentir, robar, no siente ningún temor, ninguna vergüenza. Entonces el Señor se ha apartado, mire, se ha apartado, y quién sabe si tenga misericordia, porque esa persona está en tela de juicio, está en medio de un abismo, de un abismo cercano a perder su alma. Como le decía Pedro a este hombre que le ofreció dinero por el don de imponer manos para que le sigan lengua. ¿Cómo se llamaba? Simón el Mago. ¿Y qué le dijo Pedro? Ruega, si quizá te sea perdonada esta maldad en tu corazón. O sea, si quizá, ruega. Ahí se asustó este hombre. Yo creo que Dios le dio oportunidad y lo perdonó porque se asustó. Y ay, rueguen por mí que no me pase. Y se arrepintió. Entonces, cuando alguien reacciona y se arrepiente a tiempo, se reconcilia, pide misericordia, se humilla, llora, hermano, Dios tiene misericordia. Pero no va a actuar en un corazón que está lleno de hipocresía, de apariencia, y que simula que está bajo el temor de Dios, pero está más en el mundo que en la iglesia. Estamos en el pecado que en la santidad. Porque ese camino es un camino de santidad. La batalla que usted lucha día tras día es real. Es el pecado que nos quiere atrapar, que nos quiere jalar, que nos quiere hacer partícipes. Pero esa es una batalla real. Pero dice que no había resistido hasta la sangre. O sea, nadie puede decir acá, hermano, es que para poder venir al culto me tocó, mejor dicho, vea cómo quedó mi brazo descolgado. Mire cómo vengo herido, chorreando sangre porque me tocó pelear con una pandilla que no me dejaron pasar para venir al culto. Me tocó pelear con los demonios, con los satánicos para poder venir al culto. Hermano, nada. Con libertad pasamos por el barrio con la Biblia en mano. ¿Quién nos dice algo? Nadie nos dice nada. Tenemos libertad de venir y buscar a Dios, sentir su presencia, leer su palabra. Y hay batallas en la mente, sí, hay batallas en el espíritu, sí, pero tenemos que hacer mella, tenemos que enfrentar el nombre de Jesús, enfrentar todos los demonios, todos los diablos y echarlos fuera. No podemos vencernos, es decir, doblegarnos a sí mismos. Tenemos que avanzar porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa, pastor, entonces? ¿Por qué me es difícil a veces orar, congregarme? Porque hay un proceso. Hay un proceso donde usted está débil espiritualmente, está débil y no puede orar porque no se ha fortalecido, y no puede leer la palabra con libertad, entenderla, no puede alzar las manos, adorar, porque hay un proceso. Entonces tiene que romper las barreras, tiene que romper los yugos, y eso se logra en oración. Tiene que
arrodillarse, encerrarse con Dios y orar y orar y orar y decirle: Padre, aquí está mi vida, Dios mío, ayúdame, levántame, límpiame, santifícame. Dios, neutraliza toda presión, todo ataque, todo ataísmo, todo ocultismo, y comience a orar y a reprender y a hacer batalla espiritual y adorar al Señor y glorificar su nombre, y en esa oración va creándose el ambiente. Pero cuando llegue el momento difícil, usted esté preparado, porque usted no crea el ambiente. Llega un momento difícil, usted es doblegado. Y entonces usted dice: pero ¿por qué fallé? ¿Por qué caí? ¿Por qué no fui capaz de enfrentar esto? ¿Por qué no fui capaz de orar? ¿Por qué no fui capaz de echar fuera a este demonio? ¿Por qué no fui capaz de hacer la obra del Señor? ¿Por qué más bien huí? ¿Por qué no hice frente? Porque no nos preparamos. En esta noche nos estamos preparando. Cuando usted ora y cuando usted escucha la palabra, está preparando. Alabados a Cristo. Entonces dice más, y dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir que cuando nosotros no estamos acorde, no estamos en el estándar, no estamos caminando en la voluntad de Dios, sino en nuestra propia voluntad, el Señor, como nos ama, tiene que darnos disciplina. Y uno siente la disciplina, y cuando uno es disciplinado, uno dice: claro, ya entendí, porque en vez de ir al culto me fui al partido, en vez de ir al culto me quedé viendo una película, en vez de ir al culto me quedé jugando ajedrez, en vez de ir a discipular, a evangelizar, porque había evangelismo ese día, me quedé fui haciendo otra cosa, o me fui de paseo. O sea, nos programamos, o el mundo nos programa, o el diablo, la familia nos programa, preciso cuando hay algo en la iglesia. Cuando hay algo para hacer espiritualmente, nos ponen a hacer otra cosa. Entonces, en ese desorden de disciplina, Dios nos tiene que disciplinar, porque nos indisciplinamos nosotros mismos. Entonces Dios nos disciplina. O sea, nosotros andamos indisciplinados y el Señor nos disciplina, es decir, nos ordena. Y cada disciplina no es que Dios no nos ame, sino que antes por amor nos disciplina. Queremos que las cosas salgan bien y no salen bien. A veces son disciplinas. ¿Por qué a veces las cosas no salen bien? Porque a veces no vemos todo como quisiéramos verlo claramente. Porque el Señor a veces tiene que permitir cosas que nos alerten, que nos hagan entender que no todo es fácil, que a veces hay que esperar, que a veces hay que pagar un precio, que a veces hay que llorar, que a veces hay que ayunar. Es más, la vida exitosa tiene, yo le pongo que un 80% en la oración del ayuno. Porque yo lo he visto en estos añitos que Dios me ha permitido caminar con Él. He visto que cuando yo he dejado de orar y de ayunar, las cosas se me han complicado. Todo se me ha complicado, pero entonces cuando comienzo a ayunar y a orar, entonces comienzo a ver cómo va encajando. Va encajando, o sea que si hay un poder, si hay una autoridad en Mateo 17, 21, que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Hay algo que está como marchando mal, métale ayuno. Métale ayuno. ¿Por qué hace el ayuno? Aumenta su fe. Aumenta su fe para usted creer que algo va a hacer Dios en ese problema, en esa situación, en esa familia, en esa empresa, en la iglesia, en el campo, en los discípulos. Usted tiene discípulos y no quieren caminar con Dios, están como tibios, como livianos, como que están pesados. Ayune por ellos y verá que Dios comienza a dar la victoria. Porque las almas no se ganan fácil. Las almas hay que ganarlas con lágrimas. Hay que ganarlas de rodillas. Hay que ganarlas orando y clamando. Hay que ganarlas peleando por ellos. Pelear al mismo infierno, al mismo diablo, pelear para arrebatarle a esas almas, porque Él no quiere soltar a esas almas. Pero sabe que no son de Él, son del Señor. Él dijo: mías son todas las almas, dijo el Señor. Todas son las almas del Señor. Pero el enemigo todavía no quiere hacerse a la idea de que no le pertenece ni un alma. Entonces, como las almas están corriendo al pecado, Él tiene cierta credibilidad, cierta autoridad sobre ellos, porque están en el terreno de Él.
Pero Dios nos ha levantado a nosotros como iglesia para que nosotros hagamos pelea espiritual, batalla espiritual y podamos ir a cualquier terreno que vayamos y arrebatemos esas almas y comencemos a ganarlas y comencemos a exhortarlas y comencemos a arrebatárselas al diablo, incluyendo la familia, los vecinos. Pero Dios tiene a veces que exhortarnos o disciplinarnos a veces porque no hacemos la voluntad de Dios. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado, somos sus hijos. Y dice acá, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso nuestros hijos necesitan disciplina. Cuando lo necesitan hay que darles disciplina. No vamos a destruirlos, pero sí hay que disciplinarlos cuando la meriten. Y no le dé pesar disciplinar a su hijo. ¿Me está escuchando papá y mamá? No le puede dar pesar. Si usted sabe que lo va a disciplinar y que es un momento justo y necesita disciplina, hay que disciplinarle, porque el problema de muchos padres es que les da pesar. No, es que qué pesar de mi hijo, pero cuando se tira al mundo, no diga nada. Cuando se tira al mundo, cuando revuelca en el mundo, cuando esté en el satanismo, en la delincuencia, entonces no diga, esa fue la voluntad de Dios. No, fue su voluntad, fue falta de disciplina. Tampoco nos podemos dejar calumniar de que no es que se disciplina o se va para el mundo. Igual, se disciplina o no se discipline, si él quiere irse para el mundo, se va para el mundo. Pero por lo menos que sepa que hay disciplina, que hay disciplina en casa, que hay orden, que hay parámetros. Por lo menos la disciplina hace una barrera, hace un parámetro, hace una distancia de que ese hijo, esa hija entiende que ahí tenemos reglas en nuestra casa y que el mundo no le deja nada malo, nada bueno. El mundo los lleva a la destrucción. Hay que concientizarlos. Hay que decir, ¿quiere irse para el mundo? Pues mire lo que el mundo le ofrece. Para que el día de mañana no vaya a quejarse, a decir que es que no le he enseñado en el camino. Pero la bendición de Dios es grande. La bendición de Dios es mucho mejor, aunque toque vivir separados del mundo. Es que el que ha tenido un encuentro con Dios no le hace falta el mundo. El que no ha tenido un encuentro con Dios le hace falta el mundo porque está mundanalizado. Pero el que tiene un encuentro de verdad dice, ¿pero qué me hace falta ya? Nada. ¿Qué me puede dar el mundo? Nada. No tenemos que codiciarle nada al mundo. Nada. Ayer hablamos en el campo sobre la sal, lo que hace la sal. Lo que hace la sal, somos la sal de la tierra, dice la palabra. ¿Y qué hace la sal? Preservar. ¿Qué hace la iglesia? Preserva. ¿Qué hace la iglesia? Detiene. De que no se desboque la congregación, no que no se desboque la oveja, de que no se desboque el esposo, la esposa, no que se desboque el hijo. Mire, que es una rienda constantemente que nos tienen ahí. El mensaje es una rienda que nos tiene constantemente para que no se desboque el pueblo. El pueblo sin profecía, ¿qué dice la Biblia? Se desenfrena. O sea, el pueblo sin mensaje se desenfrena. Entonces cada quien hace lo que bien le parece, y entonces el mundo se entró a la iglesia y todo vuelve a la normalidad. Comenzamos a ser religiosos otra vez. Pero ¿qué hace la Biblia? En la iglesia verdadera hace de que nosotros no nos desboquemos, nos coloca ahí el freno. Por eso dice el Señor, es como el burro, como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser cogidos con cabresto y si no se desenfrenan. O sea que eso es necesario en la iglesia, el cabresto, el callado que nos hace freno ahí. Tiene que frenar ahí. Usted tiene a alguien bajo su autoridad, tiene que frenarlo. Si es una hija, un hijo, tiene que frenarlo. Sea menor de edad o si es mayor de edad y está bajo su techo, usted tiene la autoridad para frenarlo. Decir, bueno, mijito, aquí las cosas son diferentes. Frenarlo, porque si usted no lo frena, entonces se desboca. Y el día de mañana van a decir, no, es que mi papá nunca me puso freno. Mi mamá nunca me puso freno. Entonces esto me lo busqué, yo pensé que estaba bien. Como no me dijeron nada, entonces yo seguí en este camino, en este mundo. Entonces se pierde esa almita. ¿Qué tal de la iglesia sin freno? ¿Qué tal de la iglesia sin mensaje, sin profecía? Nos desenfrenamos todos, vuelve un desorden esto acá. Pero Dios nos va a ayudar a mantener este callado ahí, hermano, para el rebaño. Nos va a ayudar a mantener la palabra, la disciplina.
No solamente nos disciplina la palabra, nos exhorta la palabra. Y cuando necesita una disciplina literal, hay que hacer disciplina literal. Si es un creyente, la disciplina es que no puede participar en los privilegios de la iglesia, de estar sentado por un determinado tiempo, ni tampoco tomar la Santa Cena, un tiempo de disciplina, porque necesita entender que los privilegios no son un libertinaje, no son algo fácil, no es un facilísimo, sino que es un privilegio de la santificación, del encuentro con Dios, de la obediencia hacia Dios. Dios nos da privilegios. Toda la gente quiere entrar al cielo, pero ¿cómo quiere entrar? A la manera de ellos. Pero hay requisitos para entrar al cielo, porque el cielo no es cualquier lugar. La Biblia dice que no entrará nada inmundo o que hace abominación o mentira, no entrará allá. Pero para entrar al infierno, ¿qué requisito hay? No hay requisito. El que quiera puede entrar allá, como quiera, pero ¿qué va a vivir allá? Tormento. ¿Qué va a vivir allá? Pudredumbre, porque huele horrible ese infierno. ¿Qué va a haber allá? Oscuridad. ¿Qué va a haber allá? Sed, tormento. Hay una ausencia de Dios. Hay un gusano que atormenta, que no muere, que atormenta a todos los que están allí. Entonces, el cielo tiene reglas, el infierno no tiene reglas. Eso es lo que el mundo está presentando. El mundo anda sin reglas. El mundo jala al joven, jala a la dama, jala al caballero, le dice: venga para acá, aquí no tenemos reglas, aquí puede andar usted como quiera. Y es como la tarjeta de crédito. Usted recibe la tarjeta ahí con 3, 5, 7 millones, usted dice: tome ahora, disfrútela y pague después. Eso es el mundo, es una tarjeta de crédito que nos presta. No tiene que consignar nada, no tiene que buscar fiadores, simplemente reciba la tarjeta y gástela como quiera. Ese es el mundo. Venga para acá, venga, aquí no le impedimos nada, aquí no hay nadie que le alegue, aquí no hay nadie que lo exhorte, aquí no hay nadie que lo discipline, aquí nadie le va a molestar la vida. Pásela rico, pásela bueno. Claro, porque después le va a pagar, le va a cobrar caro el alma por el placer, el alma por la vanidad. ¿No le parece triste eso? Entonces, por eso aquí estamos hablando de los valientes. Los valientes. Aceptamos el reto, aceptamos el llamado a Dios, aceptamos la propuesta de Dios, aceptamos la disciplina, aceptamos la exhortación, aceptamos el precio. Sí, Señor, el precio mayor lo pagó Cristo ya. Ahora nosotros hacemos el precio menor, la minoría, hacer el esfuerzo de lo posible. Dios hará lo imposible. Usted está aquí no en vano, usted está aquí con un propósito de parte de Dios. Hermano, si esto fuera tan facilito, esto era un fuego, hermano, esto estaría lleno, no cabíamos aquí. Las iglesias, no cabrían las iglesias, teníamos locales amplios, si fuera algo fácil. Pero como tienen una demanda, necesitamos disponer el corazón, saber que no andamos solos, andamos de la mano del Señor. El Espíritu de Dios nos da el poder, nos da la autoridad para vencer, para triunfar, para alcanzar la meta, para alcanzar el cielo. Es con el Señor, usted no anda solo. Así que yo le he dicho al Señor: si necesitas disciplinarme, disciplíname cuantas veces quieras, Señor. Prefiero estar en disciplina y en el reino, y no sin disciplina y perdido. Sí, porque es que la gente quiere andar sin disciplina, quiere andar. ¿Cuándo conocemos un creyente? Realmente, ¿cuándo se conoce? Cuando se le llama la atención. Ahí es donde se conoce un creyente. Porque todos reímos, ¿cierto? Nos reímos y nos saludamos. Ay, hermano tan consagrado, hermano. Ay, qué bendición por aquí, qué bendición por acá. Y testimonios por acá, testimonios por allí. Pero cuando ya le llama la atención, es ahí donde identificamos qué creyente, qué calidad de creyente es. Mientras nadie nos dice nada, todos contentos, todos felices. Pero cuando nos dicen algo, nos llama la atención, ahí sí reaccionamos. Bueno, soy humilde, o me enojo, o salgo y comienzo a murmurar del pastor porque me colocó en disciplina, o porque me hizo exhortación, porque me llamó la atención, eso sí no me gustó. La iglesia era muy linda hasta que me llamó la atención. Porque hay gente que dice: esta iglesia es una maravilla. Una maravilla esta iglesia, qué maravilla. No conozco otra iglesia como esta, aquí me quedo. Pero cuando le tocan el callo, y aquí me voy.
esta es la peor iglesia que he conocido. Ay, sí, es la peor. ¿Por qué? Porque llegó su hora, llegó el momento de pisar en el callo, llegó el momento de llamar la atención, entonces ya la iglesia es la peor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde está el problema? Si según el creyente todas las iglesias estaban maleadas y esta iglesia es la más santa que conoció. Pero cuando Dios le llama la atención, ya llama la peor. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿La iglesia, el pastor o el creyente? El creyente tiene el problema. Porque no es humilde. Hermano, cuando hay falta de humildad, cualquier cosa nos enoja, nos impide, nos molesta. Entonces ya le damos el error a todo el mundo. Y sacamos errores de donde no existen. Sacamos errores de donde no existen. Pero cuando uno es humilde, uno dice, sí, Señor, si yo estoy fallando, ayúdame, perdona. ¿Sí? Y si yo la falla allá, yo la falla allí, entonces yo oro por ellos. Ayuda a mi hermano, ayuda al diácono, ayuda al líder. Oro por ellos, no los juzgo porque sé que son humanos, oro por ellos. Porque yo debo ser humilde, debo imitar al Señor. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, debo aceptar la disciplina, la exhortación y ser humilde. Entonces, esa humildad nos lleva a la exaltación. Dios mira de cerca al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Así que yo no quiero que Él me mire de lejos. Yo le pido al Señor humildad. No le voy a decir a usted que yo soy humilde porque necesito humildad. Porque yo digo soy humilde, ya soy orgulloso. Yo no puedo decir a usted yo soy humilde porque ya decir que soy humilde ya es orgullo. Pero sí le puedo decir que le he pedido al Señor humildad. Y que le voy a pedir al Señor humildad. Usted también debe pedirle al Señor humildad. Dígale, Señor, ayúdame a ser humilde, Señor. A ser sencillo de corazón. Ayúdame a reconocer mis fallas, mis errores, porque necesito tanto de Dios como la iglesia. Necesito tanto la fortaleza de Dios como el creyente lo necesita. Ayúdame. Tengo tantas luchas como usted. Tantas batallas como usted. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a ser guerreros y aceptar la disciplina cuando sea necesario. Sea que venga de Dios, sea que venga del pastor, sea que venga de papá o mamá, sea que venga del patrón, aceptemos la situación. Aceptemos el momento que sea necesario que nos exhorten. Amén. Y si no tienen razón, como hace ver a usted, diga amén. De tranquila o tranquilo, que Dios en su momento sacará toda la luz. Y si nos han exhortado injustamente, algún día Dios le mostrará a la persona, le va a decir, eso fue injusto, esa exhortación, pero como yo que usted no se alteró, dijo, pero sin embargo, mire, no se alteró. Dios le va a mostrar a esa persona. Y si fue una exhortación con justa justificación, con realidad, entonces las cosas se van a solucionar, porque la exhortación, la disciplina nos lleva a un proceso de crecimiento, de fortaleza. Y quiero leerlo rápidamente, no lo voy a predicar más porque hay mucho para cortar. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. Porque no obedecemos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Es decir, ¿por qué no obedecemos mejor al Padre Celestial? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participéis de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el último versículo que quería llegar, para que usted entienda esa parte. Es necesario que llegue la exhortación, la disciplina, la amonestación de Dios sobre nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos, dice, da un fruto apacible. Cuando lo aceptamos. Yo he tenido gente, afortunadamente, pues no muchas personas, pero me ha tocado poner en disciplina personas en las iglesias donde he pastoreado. Y he visto algunos en humildad y han aceptado la disciplina en la iglesia y han congregado, se han reunido en disciplina y Dios los ha levantado otra vez. Y he visto otros que se les ha disciplinado y no van al culto. O sea, antes no perdían el culto, pero cuando estaban en disciplina ya se quedaron en casa. Prácticamente la disciplina fue en la casa. Venían por ahí cada 8, cada 15 a un culto enojados con el pastor.
porque les entró en disciplina. Pero ¿cómo quedaron? Con un mal concepto. Ya uno aprende a conocer a las personas y dice, esta persona no es humilde. Y tiene mucha trayectoria y tiene mucho conocimiento, pero no es humilde. Eso no funciona así. Entonces, queda uno con esa mala imagen. Tiene una persona que fue cristiana o que es cristiana, pero no aceptó, no dio ejemplo. Pero cuando somos ejercitados en esa disciplina, dice, damos fruto apacible. Eso nos ayuda a ser mejores. Vamos a orar, mis hermanos, y roguemos a Dios por toda la iglesia, por toda nuestra familia, por todos nosotros, que Dios nos ayude a ser guerreros, pero también a ser humildes y aceptar cuando Dios nos discipline, cuando la iglesia nos discipline, cuando sea necesaria una disciplina, para que seamos ejercitados y demos fruto apacible en todo esto. Padre, muchas gracias. Te damos a ti, Señor, el honor por esta palabra, por este consejo de exhortación, de preparación, porque necesitamos entender la importancia de que como hijos necesitamos ser disciplinados, necesitamos, Señor, ser exhortados, necesitamos, Señor, la disciplina de lo alto, para que entendamos que no podemos andar como ruedas sueltas, no podemos andar como nos parece, que necesitamos hacer tu voluntad, que necesitamos respetar tu palabra, respetar las autoridades. Espíritu Santo, glorifícate, dirígenos, guíanos, ayúdanos. Queremos imitar a Jesús. Danos humildad. Queremos ser humildes y sencillos de corazón, para ser ejemplares, para ser inspiración, para ser instrumentos de justicia. Señor, ayúdanos como padres también a saber disciplinar a nuestros hijos, a saber guiarlos, exhortarlos. Espíritu Santo opera, trata con los que ya están siendo exhortados, con los que van a ser exhortados, con los que van a ser disciplinados. Trata con todos aquellos, tanto en la iglesia como en las casas, donde necesitan y requieren ese proceso. Dios, glorifícate. Guarda esta congregación. Aceptamos, Señor, la exhortación que nos des, la disciplina que nos des. Si hemos estado, Señor, andando equivocadamente, queremos ser guiados por ti, dirigidos por ti, exhortados, Señor. Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate, Señor. Y todos los que tal vez no hayan llegado esta noche, que necesitan ser exhortados, disciplinados, trata con ellos allá, donde quiera que estén. O si logran ver el mensaje, si se grabó, y puedan entender la palabra, puedan reaccionar, recapacitar, retractarse de su arrogancia, de su altivez, de su orgullo, de su impetunancia, y puedan reconocer su error y humillarse y arrepentirse delante de su presencia, delante de sus autoridades, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos a ti. Te adoramos, oh Dios. Aleluya. Que te alaben los montes, los valles. Que te alabe la tierra y el mar. Que te alaben los hombres, las aves. Nunca, nunca dejen de alabar. Que te alaben los montes, los valles. Que te alabe la tierra y el mar. Que te alaben los hombres, las aves. Nunca, nunca dejen de alabar. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
Oh, aleluya al Cordero de Dios. Que te alabe los montes, los valles, que te alaben, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar. Oh, aleluya.